Pues Yolanda Quintana, gracias por estar con nosotros. Lo primero sería, por favor, una presentación corta. Si nos puedes decir quién eres y a qué te dedicas. Bueno, soy periodista y mi trabajo profesional siempre ha estado vinculado a los movimientos sociales. Durante casi 2 décadas he sido responsable de comunicación de una organización de consumidores y todo esto lo he compatibilizado con la investigación, sobre todo en el ámbito de la relación entre los movimientos sociales, los medios de comunicación y cuando apareció Internet con Internet. Y producto de esta investigación son algunos libros y un desarrollo profesional posterior en otros activismos y en otras organizaciones, como actualmente que soy secretaria general y coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Muy bien. ¿A ti qué te parece que es un activista? Pues en el ámbito científico-sociológico, que es en el que yo me encuentro ahora personalmente, ¿no? Que es investigar qué son estos fenómenos y las personas que lo integran, no hay una definición de consenso para definir esta figura. Sería alguien muy vinculado a un movimiento social o una asociación, y no hay consenso sobre todo porque los movimientos sociales han evolucionado de movimientos sociales vinculados a siglas y organizaciones en las que tú pagabas una cuota, participabas en sus campañas, recibías sus correos electrónicos o sus boletines o sus revistas. Hemos pasado a movimientos más dispersos, donde ya no hay siglas, no hay sedes, no hay una organización. Entonces, al evolucionar el propio concepto de movimiento social, también ha evolucionado el propio concepto de activista. Entonces, buscando una definición estable que pueda valer para cualquier momento histórico, para cualquier tipo de movimiento social, sería aquella persona implicada con unos determinados valores que busca una organización colectiva o un enjambre que puede ser estable como las organizaciones antiguas o más distribuido como las actuales, para buscar un cierto cambio social o una promoción de distintos valores que colectivamente se asumen. ¿Y tú te consideras de cierta forma un activista? Yo me considero más una periodista que ha tenido la fortuna de sus competencias profesionales o sus habilidades ponerse al servicio de causas sociales y del activismo. Previamente en el ámbito de los derechos de los consumidores y actualmente en el campo de la libertad de expresión y de información y de la defensa de los derechos digitales. Pero me siento más como un activista. Yo creo que las sociedades deberíamos desarrollar hacia un concepto de activismo como el que pensamos que es el activismo británico, ¿no? Que todos los ciudadanos, con la condición de ciudadanía, va también el carné de ser un ciudadano responsable y de promover unas mejores instituciones, una mejor democracia y una mejor sociedad. Y ese activismo, que debía ser consustancial a la condición de ciudadanía, yo creo que es al que deberíamos aspirar, ¿no? Que haya abogados activistas, periodistas activistas, panaderos activistas y amas de casa o amos de casa activistas, es decir, que cualquiera desde su ámbito profesional, social o laboral pueda defender una mejor sociedad y una mejor ciudadanía desde su propia condición, sin tener que tener un carné específico de algún movimiento social en concreto. Y ahora la pregunta sobre lo que gira, en torno a la que gira el proyecto este, ¿no? ¿Qué te parece a ti que puede hacer una persona para participar en la vida pública, mejorar la sociedad en la que vivimos, pero sin tener que pasar por partidos políticos o por gobiernos? ¿Te parece algo efectivo? ¿Se puede hacer política sin partidos políticos? Me parece fundamental, me parece fundamental, y yo creo que es la sociedad utópica, ¿no? Y a la que debemos tender, y además es que no estamos tan lejos de ella. De hecho, venimos de un momento político en el que los partidos eran incluso un estorbo más que una herramienta, ¿no? Yo creo que lo óptimo, a mi juicio, sería un momento en el que los partidos son una herramienta legislativa, es decir, en una sociedad compleja, con distintos intereses, pues tiene que haber un mecanismo donde esos intereses se concilien y donde además eso se tome cuerpo en forma de productos concretos que son las leyes, ¿no? Entonces los partidos deben ser un instrumento para canalizar toda esa pluralidad de la sociedad, pero más allá de eso, la energía y las ansias de cambio social y de mejora de una sociedad tienen que estar en cada ciudadano, y este activismo se puede materializar, como decía antes, sin tener que implicarse en un movimiento concreto, ¿no? Sino en todas las causas que tú veas necesario empujar hacia un avance social y hacia un cambio necesario. O sea, que no solo es posible, sino que es necesario, y yo creo que yo apuesto por esa sociedad. Hay un obstáculo que es la falta de politización o de sensibilización de la sociedad, pero por suerte el 15M supuso un revulsivo que, más allá de que pueda estar en una situación de reflujo o que la oleada haya ido para atrás, la politización global que supuso de amplias capas de la sociedad no politizadas o no implicadas en movimientos sociales concretos, yo creo que esto no tiene vuelta atrás, ¿no? Y es la gran herencia del 15M. Entonces, digamos que ese sea el punto de arranque para
para llegar a esa sociedad de activismo político utópico en la que yo creo que en los partidos son un mero instrumento de las ansias de cambio de cualquier persona o de cualquier colectivo. Y desde tu posición de periodista, pero muy relacionada con movimientos sociales, a la tele y tal, ¿tú cómo haces política? Esta es una pregunta un poco complicada. Bueno, yo hago política porque por suerte tengo buenos instrumentos colectivos en las que la puedo hacer día a día. Es decir, como secretaria general de una organización que integra a voluntades muy diversas, desde medios de comunicación, instituciones como asociaciones de abogados o colectivos profesionales como asociaciones de periodistas, tengo un buen instrumento para desde esta, de este nodo colectivo hacer activismo todos los días y poner en marcha tanto dar la tabarra a instituciones como el Defensor del Pueblo, los grupos parlamentarios, como hacer difusión en redes sociales o intentar poner en marcha acciones más ambiciosas, ¿no? Como, bueno, si podemos más adelante, iniciativas legislativas. Entonces, yo en mi caso concreto tengo la fortuna de formar parte y de impulsar o coordinar un colectivo que tiene muchas patas en el activismo social, ¿no? Entonces, hoy por hoy tengo la suerte de mi activismo poderlo canalizar colectivamente a través de la PDLI. Y la llegada de Internet, o quizá no tanto la llegada, pero sí esa popularización de Internet, donde está ahora mismo en todos sitios, permanentemente con dispositivos móviles, ¿qué te parece que ha supuesto eso para lo que es el activismo? Un cambio radical. Nosotros en Ciberactivismo, que es uno de los libros en el que analizamos esto, lo analizo junto con Mario Tascón, lo resumimos en una frase, ¿no? Que ahora, gracias a la tecnología, cualquier persona es potencialmente un activista. Gracias al móvil que tiene en el bolsillo puede generar un movimiento social, puede no solo desde el punto de vista organizativo generar y propiciar dinámicas de enjambre, es decir, que personas dispersas se puedan enjambrar en torno a una colectividad al margen de siglas o organizaciones previas. También permite una comunicación inmediata y sortear filtros previos como los medios de comunicación con todos los filtros que esto supone. Entonces, gracias a la tecnología, cualquier persona es potencialmente un activista, sin ninguna duda. Por otra parte, además de estos beneficios, existen quizás ciertos riesgos con el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Háblanos un poco de ello, ¿no? Y recuerdo que el último libro, aparte de ciberactivismo, tu último libro se llama Ciberguerra, y va quizá un poco sobre lo que nos vas a contar ahora, ¿no? ¿Qué problemas o qué peligros puede haber para el activista y para la sociedad en general con esta? Sí, por desgracia nos encontramos en un momento paradójico, que las tecnologías, frente a estas ventajas indudables, también tienen inconvenientes muy serios, porque a la vez es por un lado, un arma con el que los activistas están siendo atacados. No podemos olvidar, por ejemplo, el caso de activistas mexicanos que están siendo acosados, rastreados con ejércitos de bots. También es un arma de cibervigilancia global. Los papeles de Snowden pusieron claramente en evidencia que a partir de los múltiples programas de espionaje de las agencias de inteligencia norteamericanas estamos rastreados desde los metadatos hasta las imágenes, hasta los contenidos de nuestras comunicaciones, y también suponen un nuevo campo de vulnerabilidad porque el Internet y el ciberespacio está siendo objeto de ataques que, bueno, pues pueden suponer que hagan caer, pues, por ejemplo, los canales de un colectivo activista o que sea rastreado, ¿no? Hace poco, bueno, pues ahora mismo hay algunos activistas, por ejemplo, un activista en Emiratos Árabes que se le insertó un spyware, un software espía en su dispositivo móvil, y a partir de este software espía pudo ser rastreado. Entonces, digamos que las vulnerabilidades son múltiples y, por desgracia, nos encontramos en este momento paradójico en que la tecnología a la vez puede ser un arma de ataque para los propios activistas, al tiempo que es un nuevo instrumento de liberación. Frente a esto, bueno, no tenemos que caer en el pesimismo, sino que también están surgiendo nuevos activismos para defender este nuevo entorno peligroso, ¿no? La parte de peligrosidad que tiene la tecnología, desde la formación, que desde la PDLI hacemos, nos lo tomamos muy en serio y creemos que es muy necesario mejorar la formación de activistas para que estén más protegidos y, por ejemplo, estos nuevos software malicioso que permita rastrearlos pues sean menos sensibles a ellos, como también nuevas plataformas sociales que se dediquen específicamente a defender el derecho a herramientas seguras. Ya hay estados, incluso democráticos como Reino Unido, que está pretendiendo que el cifrado no sea un derecho humano como es ahora, sino que esté considerado un agravante en el caso de terrorismo. Entonces, por suerte, frente a estas vulnerabilidades y nuevas amenazas, surgen soluciones que, en nuestro caso, por parte de la PDLI, pues intentamos estar en la vanguardia y promoverlas. Ahora me gustaría que me hablaras, por favor, un poco de un proyecto que ya no existe, pero que fue realmente vanguardista en el entorno del 15M o por aquella época, que se llama Oiga.me. ¿Nos puedes contar exactamente qué es lo que es Oígame, cómo surgió, qué es lo que es, para qué se usaba?
Bueno, pues agradezco mucho la pregunta porque Oígame es un ejemplo muy emblemático de lo que las tecnologías pueden suponer al servicio de la sociedad y del activismo. Oígame es una plataforma, es una herramienta desarrollada por la asociación ALAPS, que son informáticos que proceden del grupo y del colectivo Hacktivistas, es decir, que creen en la vertiente política de la tecnología. Entonces, el equipo de ALAPS creó una herramienta que permitía la movilización ciudadana. Eran herramientas que suponía agregar mediante firmas o envío masivo de correos electrónicos a instituciones, por ejemplo, o de SMS también, porque no solo las protestas eran vía Internet, sino una novedad de Oígame frente a otras plataformas es que también aportaba la presión vía telefonía y estaba al servicio de cualquier colectivo y de cualquier campaña social. ¿Qué ventajas ofrecía frente a otro tipo de plataformas? Por un lado, frente a plataformas comerciales, por mucho que sean del ámbito de la empresa social, son al fin y al cabo plataformas comerciales que comercian con los datos personales. Oígame no hacía ningún comercio con los datos personales y la privacidad y cualquier dato de las personas que aportaban a estas campañas permanecían anónimos y no había ningún tipo de lucro con estos datos. Y también el modelo de organización. Oígame, aunque estaba impulsado por ALAPS la cedió a la colectividad y tenía un consejo social donde había activistas, colectivos de todo tipo, sindicales, ecologistas, antimilitaristas, que suponían el consejo de dirección de Oígame. Entonces supuso un punto de inflexión muy importante porque frente a plataformas que entonces estaban aprovechando y rentabilizando económicamente y socialmente el empuje de la sociedad de utilizar las tecnologías pues, para hacer una campaña de recogida de firmas, supuso una alternativa libre, una alternativa al servicio de la sociedad y una herramienta que bueno, pues, también tuvo muchos éxitos concretos, ¿no? Y consiguió muchos avances en las campañas de presión que llevó a cabo. De hecho, vamos, lo que recuerdo yo de Oígame es que era más una herramienta como de acción que de protesta, ¿no? En otras herramientas o otros servicios web tú te dedicabas como a quejarte y hay cierta exposición, pero en el caso de Oígame estaba el tema de que las cosas realmente pasaban. Las cartas se mandaban, me acuerdo que había un módulo de fax, por ejemplo, que era súper interesante para mandar fax a instituciones, ¿no? Sí, las ventajas de no solo incluir el correo electrónico, sino el fax también tuvo campañas muy interesantes, ¿no? Porque a veces lo que se buscaba era hacer una protesta y crear una molestia, ¿no? Lo mismo que crear una manifestación o una cacerolada, ¿no? Por ejemplo, el fax que permitía pues dejar un fax, por ejemplo, sin folios, entonces enviar muchos faxes, ya no solo el correo electrónico cansino que un activista puede mandar a un buzón de correo, sino que ahí llegaba la copia física y podías llegar a tener un fax, dejarle inutilizado o también incluso sin toner, ¿no? Había campañas que los activistas promovían enviar una página completa en negro y de esta manera los antiguos fax que utilizaban tinta se quedaban completamente inutilizados. Entonces tenía unas posibilidades imaginativas para el activismo que otras herramientas no habían explotado y que Oígame sí que las explotaba. Muy bien. Y ahora, ¿me podrías contar brevemente de la PDLI? ¿Quién es? ¿Quién la integra? ¿Cómo funciona? ¿En la PDLI sois activistas? Porque ahora veremos que hay unas instituciones como muy formales o muy institucionales, valga la redundancia. ¿Y cómo usa la PDLI la tecnología también? Háblanos un poco, no es un megamix así de PDLI. Muy bien. Bueno, pues la PDLI surge en un momento, a finales de 2014, ante la reflexión de un colectivo de personas individuales del ámbito jurídico, periodístico y del activismo social y también de instituciones por la preocupación del recorte de libertades y derechos que estábamos viviendo en España, ¿no? Fundamentalmente la etapa final de la aprobación y de la tramitación parlamentaria de las leyes Mordaza y también entendiendo que este recorte de libertades coincidía con la ausencia de una voz fuerte colectiva que plantase cara a todos estos ataques porque se estaba produciendo una evolución frente a unas censuras convencionales que solo estaban orientadas a periodistas y a medios de comunicación. Estábamos llegando a nuevas formas de censura donde fundamentalmente se estaba atacando a periodistas freelance, a medios digitales o a medios entonces incipientes y a activistas que por suerte gracias a las tecnologías están utilizando su iPhone o su smartphone para grabar por ejemplo un desahucio y las cargas policiales. Entonces no había ninguna voz colectiva que hiciese frente a esos nuevos retos, a las nuevas formas de censura que estaban buscando nuevas víctimas y a unas
reformas legales que no solo afectaban al periodista profesional. Para esto surge la PDLI, que integra efectivamente a instituciones centenarias, como puede ser el Colegio de Abogados de Madrid, a medios, pero también medios muy comprometidos con nuestro nuevo entorno, como puede ser el diario.es, 20 minutos, la revista Mongolia, o recientemente se ha incorporado Público, o agencias de noticias muy vinculadas a los medios sociales, como Disopress. Entonces surge, digamos, por una preocupación de buscar estos nuevos entornos, porque también integramos, por ejemplo, a la Federación de Sindicatos de Periodistas, que son todos los sindicatos de periodistas de España. Entonces también entendemos que las condiciones laborales y de un periodista en un medio, es decir, las viejas formas de control también siguen vigentes. Entonces surge un poco por este compromiso, ¿no?, de entender que hay viejas censuras y que viejas formas de control a la información, y también nuevas formas de control, que es necesaria una voz colectiva que integre a todos los afectados por estos, digamos, nuevos ataques o amenazas que estaban surgiendo en España. ¿Y cómo utilizamos la tecnología? Bueno, pues con todos los medios a nuestro alcance. Por suerte, los medios fundadores de la PDLI son medios digitales con una gran vocación digital. Hay activistas, por ejemplo Estefan Grueso, con una gran trayectoria en el uso estratégico de las tecnologías para el activismo social. Entonces todo este saber colectivo lo estamos utilizando con los medios muy limitados que tenemos, pero de la manera más sabia o más eficiente que somos capaces, para ponerlos al servicio del activismo, tanto para rastrear y que nos notifiquen cualquier multa de la ley Mordaza que se produce, que ya por suerte tenemos una marca sentada, y si hay una multa de la ley Mordaza en cualquier pueblo de Burgos se nos menciona en Twitter y en tiempo real la conocemos, como creando herramientas digitales más sofisticadas como Mapea CC, por ejemplo, desarrollada por Outliers, y que surge de la evolución de herramientas que también fueron muy importantes para el activismo, como fue Convoca CC, que fue una herramienta para combatir el miedo que se provocó en la convocatoria de Rodea el Congreso. Entonces hemos evolucionado tecnológicamente esa herramienta porque creíamos que su código podía servir para mapear en momentos concretos una manifestación, por ejemplo, cuando se produzcan identificaciones de activistas o de periodistas. Entonces digamos que utilizamos la tecnología con todas las posibilidades que nos brinda y seguimos haciéndolo. Muy bien, pues vamos a ir acabando y volvemos un poco a lo personal. ¿Qué consecuencias te parece a ti que puede tener el ser un activista? El tema, por ejemplo, de la exposición personal, crearte enemigos, este tipo de cosas. ¿Qué te parece a ti? Bueno, pues como todo en la vida, ¿no? O sea, todo tienes que sopesarlo, y todo tiene sus entradas y sus salidas, ¿no? Como un libro de balance y de contabilidad, pero sin duda el enriquecimiento personal es indudable. O sea, el riesgo sí que es cierto. Puedes tener un riesgo profesional, es decir, puedes tener un coste profesional concreto. Y yo no voy a citar mi caso, pero sí que he tenido compañeros abogados que han tenido que renunciar a casos por posicionarse en causas judiciales concretas contra las entidades financieras, por ejemplo. Esto le ha supuesto renunciar a cargos públicos relevantes. Entonces sí que tiene un coste profesional, y en mi entorno lo he visto con compañeros muy cercanos, pero la satisfacción, ¿no?, de empujar hacia algo que debería haber consenso social, que son los derechos humanos, y en los que hay bastante poca duda, es decir, más allá de la ideología que cualquiera pueda tener, defender los derechos humanos en sus múltiples perspectivas, los derechos civiles, los derechos económicos y sociales, pues yo creo que hay poca duda, ¿no? La satisfacción siempre sale ganando. Y por último, y para acabar, una pregunta muy personal. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que quiera cambiar la sociedad pero que nunca ha hecho nada activamente? No se siente solo, piensa que no puede, no se ve capaz, no sabe por dónde empezar, y una persona que nunca se haya asociado, nunca haya protestado, o sea, persona que está en su sofá, ¿qué le dirías tú para que hiciera algo? No, pues, recientemente leí en una columna periodística que también remezclaba otra anterior, una cita, así que con este derecho de remezcla la voy a utilizar porque yo creo que puede servir para este caso, ¿no? Que el 80% del éxito en la vida es presentarse, que es una cita del cineasta de Woody Allen. Entonces yo creo que es esto, ¿no? O sea, cualquier activismo es útil. O sea, está muy desacreditado el llamado click-activismo, ¿no? El activismo de hacer un clic, pero esto también supone visibilizar un descontento social que es necesario. Es decir, que el activismo tiene muchas etapas y muchas capas, y todas las capas son necesarias. Hay un activismo igual más técnico, que hace falta meter enmiendas jurídicas a un grupo parlamentario, pero si detrás no hay un consenso social en torno a la necesidad de ese cambio nunca se producirá, ¿no? Entonces, cualquier activismo es necesario, incluso no solo el hacer el clic, sino el de no hacer un clic, pero tener una mentalidad de que ese cambio es necesario. Es decir, todo contribuye. O sea, el mayor freno a que no haya cambio social, a que no tengamos un disfrute pleno de los derechos humanos, es una sociedad que se conforma y después que no hace nada. Entonces, aunque hay quien tenga una vida muy complicada y solo da el primer paso, que es no conformarse, todo eso cuenta, y todo eso forma parte de, por lo menos hay que presentarse. Muy bien, muchísimas gracias. Encantada, gracias a ti.